Bueno, vamos a disponer nuestros corazones una vez más en oración, después de la lectura de la palabra, para que la gracia del Señor nos sea concedida y podamos extraer las riquezas que nos trae este texto. Así que oremos, pidámosle al Señor, a nuestro buen Dios. Padre Santo, Padre de la Gloria, Rey Eterno, gracias, Señor, por concedernos este tiempo ahora de escuchar tu palabra. Es alimento, Señor, para nuestra vida, alimento de nutrición para nuestra perseverancia y nuestro andar en Cristo. Permítenos, Señor, atesorar con atención, atesorar con cuidado y diligencia para llevarlo a cabo esta porción de las Escrituras. Ayúdame, Señor, a exponer este texto, sabiendo, Señor, que tú eres grande, majestuoso y que soy débil, necesito de tu gracia. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entrando en la recta final de esta carta, de este libro de Hechos, Hoy tenemos nuestro mensaje número 78 y si el Señor así lo concede, dentro de 8 días el pastor Alex va a culminar este libro de Hechos, que sin duda trae grandes retos para nuestra vida y nos muestra la grandeza de nuestro Señor y cómo se expande el Evangelio. Así que nos vamos a concentrar en estos versículos y le he puesto como título a esta enseñanza: en medio de las pruebas está el consuelo de Dios. En medio de las pruebas está el consuelo de Dios. Analicemos lo siguiente: la palabra de Dios, la Biblia, en primera medida, y también la historia nos muestran que las personas que viven para Cristo están marcadas por luchas, por pruebas, por tribulaciones, momentos difíciles en diferentes áreas de la vida de esa persona. Muchas veces estas pruebas parecen tan fuertes que fácilmente llega el desánimo y el deseo de no avanzar y más bien parar, porque el panorama muestra aparentemente que no hay solución. Muchas veces la persona se siente sola, se siente desamparada, que ya no le quedan fuerzas, como si el Señor no estuviera allí. Sin embargo, esta enseñanza nos va a recordar que Dios está en cada asunto del creyente y que Él cuida de sus hijos y trae consuelo. La multitud de ejemplos bíblicos y también personajes que han quedado registrados en la historia así lo demuestran y son una referencia para el cristianismo de hoy en día. Por ejemplo, el caso de Jan Hus. Él fue quemado por la defensa de las Escrituras. Sin embargo, esto nos debe llamar la atención de que en tribulación, en pruebas, en momentos apremiantes, Dios siempre está allí, su mano poderosa, cuidando a cada creyente para que pueda llegar hasta la meta final. Por ello, muchas veces después de la tormenta viene el aliento de fuerzas del Señor para avanzar en ese camino hacia la patria celestial. El creyente será guardado por el Señor para llegar a la patria celestial.
Ahora, vender la vida cristiana sin problemas, sin pruebas, es algo que no nos dice la Escritura. Y como lo decíamos anteriormente, la Biblia y aún la historia no lo confirman. Vender esa idea de una prosperidad en todo sentido es distorsionar el mensaje de la Biblia. Saber que estamos en Cristo es saber que vienen pruebas, pero en medio de esas pruebas debemos descansar en Él y recibir su consuelo. Antes de entrarnos en el texto, quiero exponerles un pequeño ejemplo de un puritano llamado John Bunyan. Y así podemos identificar pruebas y luchas de este puritano. John Bunyan perdió a su madre a muy temprana edad, cuando él era adolescente. Su padre después se volvió a casar, por lo que John Bunyan, cuando tenía 19 años, se trasladó a una casa de campo. John Bunyan se casó con una mujer piadosa. Esa mujer piadosa trajo 2 libros de puritanos de casa de su padre. Y para esa época la condición de este matrimonio era muy precaria, era muy difícil. Solamente tenían un plato y una cuchara para los 2. La primera hija de John Bunyan nació en 1650 y pronto notaron que era ciega. John Bunyan escuchó el Evangelio y de inmediato su vida fue transformada e impactada, y así fue llamado a exponer la palabra de Dios. En 1661, Bunyan fue arrestado por predicar la palabra, pero le dijeron lo siguiente, que si no volvía a predicar quedaría libre, a lo cual Bunyan se negó. Duró 12 años en primera instancia privado de su libertad. En esos 12 años escribió más de 9 libros. Algunos registran que fue allí donde avanzó en su libro clásico, El progreso del peregrino. Después de esa convulsión política que se estaba dando allí en esa región, Bunyan fue liberado. Pero poco tiempo después fue nuevamente arrestado por 6 meses, privado nuevamente de su libertad. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. En agosto ya de 1688, este personaje, John Bunyan, fue a pastorear una familia, pero a causa de esto, habían fuertes lluvias, enfermó y murió. Esto nos demuestra las fuertes convicciones que tenía Bunyan, a pesar de que, de las pruebas, a pesar de que la persecución, pruebas de orden familiar, pruebas aún de esa persecución que se daba por predicar el Evangelio, pero en cada prueba uno podía observar que él recibía consuelo y tenía nuevas fuerzas para seguir adelante. Su mirada estaba en Cristo y en la eternidad. Y eso también fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Recibía consuelo en medio de grandes pruebas y persecuciones. Así que en esta parte del capítulo 28 del libro de Hechos, vamos a registrar que por fin Pablo llega a Roma. Por fin se le da esa oportunidad. No sin antes de pasar por ciertas situaciones donde en cada momento vemos la mano de Dios y el consuelo de Dios. Antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, miremos algunas cosas de Pablo que se han registrado en el libro de Hechos, en la última parte, y así podemos ampliar un poco más el panorama. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios.
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Analicemos esto muy rápidamente, porque es solamente recordar algo que ya vimos. En este pasaje, Pablo ya va alistando rumbo a Jerusalén, pero él ha escuchado de que obviamente allí en Jerusalén va a tener tribulación y va a tener prisión. Siendo alertado sobre ello, alguna persona en este tiempo diría, es mejor no ir, es mejor quedarme quieto. Pero cuando uno escucha el complemento de este pasaje, se va a dar cuenta las convicciones que tenía el apóstol Pablo en el 24, ¿no? Ahí está. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Es decir, si allá en Jerusalén soy apresado, tengo tribulación o aún mi vida queda allí, no importa. Lo importante es que el nombre de Cristo sea exaltado, que Él pueda dar testimonio de la gracia de Dios. Eso era lo que Él tenía en mente. Pruebas, sí, pero Él tenía en mente dar testimonio del Evangelio. Así que hay convicciones claras. Sin duda el encuentro con Jesús en el camino a Damasco en Hechos 9 fue algo tan poderoso para Pablo que lo llenó de convicciones y nada lo detenía, solamente él miraba a Cristo. Y él sabía que en cada momento, en cada situación, Dios estaba al control. Saber que la vida cristiana en este mundo no es un campo de rosas. Esto más bien nos llama a entender que la vida cristiana es para valientes. Porque muchos dicen ser cristianos, pero cuando se les habla de esto, fácilmente pueden quedar cohibidos, pensarlo, analizarlo y mirar cómo ligeramente se deslizan, desertan. Prefieren una alegría momentánea y vana del mundo. Miremos otro pasaje, Hechos 21:13. Hechos 21:13. Estamos mirando esas convicciones de Pablo. Dice allí la escritura en Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Convicciones fuertes. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. El hombre sin Dios solo trabaja para él mismo y para alimentar su ego. El hombre en Cristo busca dar gloria y exaltar al Salvador. Allí está la diferencia. Y Hechos 23:11 dice lo siguiente, Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pero, ¿sabes qué? Cuando uno lee este pasaje, uno piensa que todo iba a ser muy rápido, que fácilmente Pablo iba a ir a Roma sin ningún problema. Y cuando tú te tienes a mirar este relato bíblico, te das cuenta que lo que venía era más problemas y pruebas para Pablo. No iba a llegar así, como en primera clase, en un barco, en una embarcación primera clase, allí a Roma. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Así que lo que venían eran pruebas y tribulaciones.
Y esto nos permite ambientar ya nuestro texto y hablar un poco del consuelo de Dios. Y vamos a mirar nuestro texto bajo cuatro puntos, estos 16 versículos. El primero, enfocándonos en el consuelo que da Dios en medio de las pruebas, es: Dios nos consuela aún con las personas que no conocen a Cristo. Dios nos consuela aún con las personas que no conocen a Cristo. Y ya vamos a entrar ahora sí a nuestro texto. Sobre todo en el versículo 1 y 2 estaremos enfocados este primer punto, ¿no? Que Dios nos consuela aún con las personas que no conocen de Cristo. Dice la Escritura, ellos ya llegan a una isla que se llama Malta. Estos habitantes de Malta eran descendientes de los fenicios, quienes se habían establecido allí en siglos anteriores. Como los fenicios que vivían en las islas vecinas de Gozo y Comino, ellos prosperaron en el mundo del comercio. Estos habitantes de la isla de Malta. Esta isla está ubicada entre Cilicia y la costa de África. Como ustedes pueden observar en estos dos primeros versículos, se nos dice algo en particular para poder destacar. Es que los trataron muy bien. Los trataron muy bien. Y esto lo deja claro Lucas, porque generalmente en el mundo antiguo, los sobrevivientes de una embarcación o encontraban la muerte o encontraban esclavitud. Eso pasaba en el mundo antiguo con facilidad. Cuando habían unos sobrevivientes de una embarcación, pasaba eso generalmente. Entonces, aquí vale la pena también destacar lo siguiente. Dicen que los trataron bien, pero uno diría, ¿cuánto tiempo? Bueno, 3 meses. ¿Cuántas personas? 276 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tratar amablemente tenía sus consideraciones, porque es muy fácil tratar a alguien amablemente un momentico, pero cuando se extiende el tiempo, pero aún cuando es una gran cantidad de personas, bueno, eso es lo reflexivo. Estas personas paganas que habitaban allí en esta isla, los reciben muy bien, y la muestra de ello es que encienden fuego, ya que la lluvia y el frío había perseguido a estos sobrevivientes de esta embarcación. Todo esto demuestra la amabilidad, pero también la providencia de Dios. Ahora, fíjate que vale la pena analizar lo siguiente, porque aquí hay una verdad teológica de la revelación general de Dios. Es que aquellas personas que no conocen al Señor pueden ser amables, gentiles y hospitalarias. ¿Sí? Esas personas que no conocen de Dios pueden mostrar ello. Y eso hace parte de esa revelación general dada por Dios. Miremos que entonces llegan de un naufragio, están completamente afectados por el frío y por los esfuerzos que han hecho. Eso quiere decir que estas personas estaban completamente cansadas, sin energía, maltratadas. Pero allí observamos a un grupo ofreciendo hospitalidad. Ahora, deberíamos preguntarnos lo siguiente frente a lo que expongo. Cuando una persona está en Cristo, ¿habrá alguna diferencia en esa hospitalidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Miremos un momento que nos dice Tercera de Juan 5:7. Tercera de Juan 5:7. Y podemos mirar la diferencia que hay entre esa hospitalidad de aquellas personas que no conocen de Dios, pero también los que conocen de Dios. Tercera de Juan 5:7 dice: Amado, fielmente te conduces
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Es que es importante que nosotros pudiéramos entender esto. Hay una diferencia de hospitalidad en aquellos que no conocen de Dios frente a los que viven para Cristo. Sí hay diferencia. Y esa diferencia está marcada en lo siguiente: es que aquel que está en Cristo le da la gloria a Dios. Está haciendo un servicio, pero le da la gloria a Dios, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Una persona que no conoce a Dios puede ser hospitalaria, sí, ya lo vimos en el pasaje, pero esa persona no le dará la gloria a Dios. Por el contrario, esa persona podría perseguir un reconocimiento propio. Esa persona estará esperando que se le alabe por lo que está haciendo. Sin embargo, el Hijo de Dios es hospitalario porque tiene el ejemplo de Cristo y exalta, le da honra y le da gloria al Señor. Ahí está la diferencia, es grande. Aunque pudiera parecer casi igual, cuando tú la analizas detenidamente, vas a ver una marcada diferencia. El Hijo de Dios es hospitalario para darle la gloria al Señor. Ahora, este primer punto nos deja ver varias cosas de lo que estamos viendo ahí de estos primeros versículos. Lo primero es que Dios en su bondad nos permite recibir aún de las personas que no son creyentes, pues también ayuda, hospitalidad, recibir consuelo. Sí, aún en medio de todo eso podemos recibir ello. Lo segundo es que la hospitalidad en Cristo sí marca la diferencia, sí la marca, ya que no le roba la gloria a Dios. Una persona que no conoce de Dios puede ser hospitalaria, pero le va a robar la gloria a Dios. Y lo tercero es que ver la grandeza del Dios Trino en su majestad, en su poder, que aún en medio de un mundo caído, sus hijos reciben consuelo, es realmente de gratitud para el Señor, de parte de nuestras vidas. Dios no abandona a sus hijos, Dios cuida de sus hijos. Y eso es algo que nos debe llenar de gratitud. Ahora, analiza lo siguiente. ¿Por qué será que a veces los de afuera tienen mayor disposición? A veces los de afuera tienen mayor disposición que los que estamos adentro. Los que estamos adentro, a veces nuestro corazón se vuelve un poco duro. Y se puede observar que no hay gozo, no hay hospitalidad, más bien hay rudeza, hay murmuración, que eso es lo que se ve fácilmente en la gente de afuera. Pero esto es un punto de reflexión, porque a veces los de afuera pueden ser más hospitalarios que los que están adentro, que los que conocen a Cristo. Reflexión para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, porque vemos que Dios consuela a sus hijos, aún con las personas que están afuera. Nosotros deberíamos entender ello y reflexionar que debemos ser hospitalarios por el ejemplo de Cristo. Segundo punto, Dios nos trae consuelo
cuando podemos servir a los demás. Dios nos trae consuelo cuando podemos servir a los demás. Estaremos mirando un poco los versículos 3 al 9 dentro de ese bloque. Dios nos trae consuelo cuando podemos servir a los demás. Bueno, en esta porción de las Escrituras, ¿qué se nos muestra? A un Pablo dispuesto a servir a estas personas. ¿En qué sentido? Él llegó a ayudar. Él llegó a ayudar también. Cuando nosotros vemos ese versículo 3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo llegó a estar dispuesto. Pablo llegó a ayudar. Y como lo habíamos dicho, eran jornadas fuertes. ¿Por qué? Porque la embarcación había quedado destruida. Pero en medio de todo eso, Pablo está dispuesto a servir aún a estas personas paganas. Y en medio de todo esto se da un episodio que es el episodio de la víbora. ¿Y esto qué hace? En primera instancia hace que los nativos pensaran que Pablo era un homicida. Pero después estos nativos cambiaron de opinión. No, ya no es un homicida, sino pensaron que era un dios. Así que, si tú te das cuenta, estos habitantes que se está mostrando allí como paganos, tenían una percepción de la moralidad. Eso proviene de la revelación general. ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo no bueno? Vea, aquí estaban trayendo estas deducciones estos paganos. Cambiaron de opinión. Un homicida, alguien que está haciendo lo indebido. Bueno, esto también nos permite ver, como lo decía anteriormente, esa revelación general. Ahora, solamente un corazón regenerado puede ver la hermosura de Cristo a través de la revelación especial, por supuesto. Pero también vamos a observar el servicio de Pablo, no solamente en la disposición allí, en el tema de recoger ramas para el fuego, sino que más adelante vamos a observar que Pablo estaba dispuesto para atender la dificultad que se presentaba con el papá del principal de la isla, que estaba enfermo. Él estaba dispuesto también, no solamente allí en contribuir en la fuerza, sino también en el aspecto espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo oró y en el poder del Señor Jesucristo sanó a este personaje. Pero también, como ustedes pueden ver allí en el relato bíblico, no solamente sanó a este personaje, sino también a otros enfermos que había en la isla. Y esto nos permite analizar lo siguiente. Es que el libro de Hechos nos presenta un parámetro. Cuando hay esas sanidades, lo que se buscaba era exaltar al Señor y poder predicar el Evangelio. Así que, aunque el texto no nos lo dice ahí, podemos inferir de que Pablo habló el Evangelio. No solamente le sirvió, sino que también compartió allí de Cristo. Así que no se podía desaprovechar cualquier oportunidad para exaltar al Señor y, por supuesto, hablar de las verdades de Cristo. Y así lo menciona la tradición, que allí se implementó una iglesia. Así lo menciona la tradición, aunque en el texto no lo vemos. Ahora, este tema del servicio nos recuerda una vez más el ejemplo de Cristo. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que Pablo no solamente sirvió con fuerzas, sino también hablando de lo necesario de Cristo
para que esas vidas fueran transformadas también en espíritu. Y esto nos debe llevar a preguntarnos en este segundo punto, porque recuerden, el segundo punto dice, Dios trae consuelo cuando podemos servir a los demás. ¿En qué sentido? Mira que aquella persona que está pasando por pruebas, el viaje fue un viaje de tribulación, fue un viaje no fácil para esas personas. Uno diría, no, todo está grave, todo está mal, estoy cansado, no quiero hacer nada. Pero aquí lo que vemos es una persona que sigue el ejemplo de Cristo. Una persona que aún en medio de dificultades sirve. Y entonces la reflexión es, ¿cómo nos ven las personas de afuera con respecto a que estamos mostrando el Evangelio, a que estamos mostrando a Cristo? ¿Cómo ellos nos están observando? El vecino, el compañero de trabajo, ¿cómo nos observa? ¿Le hablamos de Cristo a la fuerza, por imposición, sin amor, porque nos toca, porque nos dicen que hablemos de Cristo, pero lo que hacemos realmente es dar malos testimonios? Nos comprometemos a cosas que no cumplimos y después ellos ¿qué dicen? Esas personas que no conocen del Señor. Así que hay reflexiones y dentro de esas reflexiones nos damos cuenta que solamente con la mirada en Cristo avanzamos, aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones difíciles, porque estamos haciendo lo que Él nos ha dejado en las Escrituras. A veces nos concentramos en nuestro problema, solamente en nuestro problema, porque además por nuestro remanente de pecado todavía quiere revivir ese yo, y es nuestro problema. Pero nos hemos olvidado que debemos hacer es lo que dice las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que sirvamos a los demás, que los demás puedan ver en nosotros a Cristo y nuestros hermanos también puedan ver a Cristo en nosotros. Y esto nos llevaría también a nuestro tercer punto, que lo podríamos enfocar de acuerdo a la lectura en los versículos 11 al 15. Y el tercer punto es, Dios nos consuela con el ánimo y el trato que nos dan los hermanos. Dios nos consuela con el ánimo y el trato que nos dan los hermanos. Si tú te das cuenta en esta porción de las Escrituras, ya en esos versículos, Pablo cada vez más se está acercando a Roma, a su destino. Pero antes de que llegue a Roma, pues está la posibilidad allí de encontrarse, de tener comunión con hermanos. El relato dice que la tripulación y los pasajeros del naufragio, bueno, estuvieron en Malta 3 meses. Según los datos históricos, noviembre, diciembre y enero. 3 meses allí, pero era momento de partir, ¿no? Así que ya en febrero empezaba a soplar el viento del sur. Eso quiere decir que los barcos que habían buscado refugio en ese puerto de Malta debían partir, debían avanzar para las siguientes regiones. Ese viaje ya sería relativamente seguro y de corta duración, porque el recorrido para esa época, para ese tiempo de febrero, ya favorecía. Así que era un recorrido ya bastante rápido. Entonces, en medio de todo eso, Pablo y sus compañeros establecen contacto con cristianos. Estos cristianos, ustedes lo pueden ver allí en el relato bíblico, con permiso obviamente de quien está al frente, que es Julio, piden para que Pablo pueda estar 7 días compartiendo. Así que los creyentes
tienen allí una comunión que trae también aliento en medio de todo esto. Y vamos a mirar que a Pablo también lo están esperando para recibirlo en Roma. Pablo está pasando momentos difíciles, pero Pablo recibe el consuelo de sus hermanos. Ese gozo de convivir, de compartir con creyentes, es donde vemos el consuelo de Dios. Y eso trae aliento a la vida de Pablo. Mira que ese versículo 15 en particular nos dice lo siguiente: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el aforo de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es decir, Pablo como que obtuvo nuevas fuerzas. Pablo como que recobró nuevamente ese aliento, que estaba bastante fatigado por ese viaje, que no fue fácil, pero que ahora ya estaba allí listo para seguir su tarea. Uno dice, bueno, no, ya llegó Pablo, pero es que recuerda lo siguiente: Pablo está privado de su libertad. Pablo ha pasado allí por naufragio. Pablo ha pasado por condiciones extremas. Pero Pablo lo que quería era seguir compartiendo el Evangelio. No se centraba en sus dolores, en sus situaciones, sino realmente él quería exaltar el nombre de Cristo. Y esto nos llevaría también a nuestro último punto, que es el versículo 16, que es: Dios nos consuela cuando podemos hablar de su Evangelio y podemos consolar a otros. Dios nos consuela cuando podemos hablar su Evangelio y podemos consolar a otros. Porque ¿cuál era el motivo de Pablo llegar allí a Roma? Él estaba preso. El motivo era que él pudiera seguir hablando de Cristo. Y mira que suena interesante el versículo 16, ¿no? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Allí está la mano, el cuidado de Dios. ¿Seguía preso? Sí. Pero vemos más adelante, lo que se va a compartir dentro de 8 días, que él tenía la posibilidad de seguir predicando, anunciando a Cristo. Él seguía con esa posibilidad. Allí estaba la mano de Dios, la providencia de Dios. Él estaba listo para consolar a otros, para decirle a esos otros que en Cristo son consolados, en Cristo reciben esperanza, en Cristo reciben salvación. Así que analicemos estos temas muy puntuales. 1. Los hijos de Dios reciben siempre consuelo de Dios en este mundo. No deberías dudarlo. Aférrate a ello. Una vez más quiero repetírtelo. Los hijos de Dios, los hijos, reciben siempre consuelo de Dios en este mundo. No lo debes dudar. Aférrate a ello y recuerda que para el cristiano todo obra para bien, todo obra para bien. Segundo, los que no conocen a Dios no pueden recibir consuelo. No. Mira, aquel que no conoce de Dios no recibe consuelo. Ellos enfrentan pruebas en sus propias fuerzas y generalmente cada vez salen más debilitados. Ellos se aferran a sus propias ideas, sus propias formas, sus propias convicciones y enfrentan todo eso con un corazón oscuro, con un corazón en tinieblas. Qué triste es eso.
enfrentar las pruebas, las dificultades, la enfermedad para este tiempo, la economía, todo eso, sin recibir el consuelo de Dios. Eso es lamentable, eso es triste. Hacerlo en propias fuerzas es un fracaso absoluto. Pero hay que recordar, en Cristo se recibe consuelo. Y 3, los cristianos estamos para consolar a otros. Los cristianos estamos para consolar a otros. No olvide lo que dice 2 Corintios 1, 4, 5. 2 Corintios 1, 4, 5. Mira lo que nos recuerda la Escritura. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Quién decía esto? La voz de la experiencia. Pablo, allí en este pasaje, la voz de la experiencia, obviamente iluminado por el Espíritu Santo. Pero esto nos deja a nosotros reflexionar en que el cristiano tiene tribulaciones, sí, pero que Dios ha dispuesto que entre cristianos nos consolemos porque Él nos está consolando. Y vimos en el pasaje que aún podemos recibir de las personas que no están en Dios, podemos recibir hospitalidad, pero que nosotros debemos estar dispuestos a servir para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y a través del servicio estamos recibiendo consuelo, pero también nosotros recibimos consuelo de los hermanos. Pero también recibimos consuelo cuando anunciamos el Evangelio y consolamos a otros. Porque es que mostrar las buenas nuevas del Evangelio es consuelo para el cristiano, y aquel que su corazón ha sido despertado trae esperanza, trae paz en medio de la prueba. ¿Qué desafío nos trae este texto ya en la parte final? Bueno, nos trae grandes desafíos como lo que la Biblia nos enseña ya a nivel general. Esto en particular nos muestra lo siguiente. 1, frente a las pruebas, necesitamos crecer en dependencia a Cristo para recibir consuelo. ¿Por qué? Porque el cristiano pasa por pruebas y entonces ¿qué necesita? Crecer en esa dependencia para poder experimentar el consuelo de Dios. 2, debemos entender que anunciar el Evangelio a los perdidos es también ese consuelo para ellos. ¿Por qué? Porque ahí Dios puede obrar y traer esperanza. Así que no deberíamos limitarnos en ello, sino tenemos el ejemplo de todo el libro de Hechos. Es que ese libro de Hechos nos desafía a cómo es nuestro comportamiento a los de afuera. Este libro de Hechos nos desafía a cómo es nuestro diálogo con ellos y cómo les ponemos el Evangelio. ¿Cuánto hemos pasado en Hechos? Bueno, si miramos el tiempo, ya vamos casi 3 años, con algunas pausas. Por eso decía al inicio que esta es la prédica número 78. ¿Y cómo vamos en esa dependencia del Señor? ¿Y cómo vamos en ese anuncio del Evangelio a los perdidos? Porque sin duda
Este libro es muy gratificante para ver cómo la mano de Dios está en medio de dificultades, pero cómo el Evangelio se sigue propagando. Hay problemas, adversarios, la mano de Satanás, los reyes de este mundo, y vemos que el Evangelio se sigue propagando. Están las pruebas personales de Pablo, azotado, apedreado, en naufragio, y vemos cómo sigue esto. Por eso son las convicciones que llegan a nuestra vida por escuchar el mensaje de la palabra de Dios y poder decir: Dios, gracias porque tú consuelas mi vida, tú estás en mi vida, tú estás al frente de mi vida. Algo que no podemos dejar pasar en este desafío es que aquel que está sin Cristo no recibe consuelo. No lo recibe. El consuelo de Dios no lo recibe. Y esto es duro porque una persona que no camina bajo principios y escucha este mensaje, le resbala. Pero es que esa persona debería analizar un momento sus dificultades, las pruebas, las situaciones que tiene en su vida de toda índole. Enfermedades, problemas familiares, problemas económicos. ¿Y dónde uno recibe el consuelo de Dios si Dios no está en su vida? Porque obra conforme a su propia voluntad, no toma el consejo de las Escrituras, le resbala la palabra de Dios, porque aún puede escuchar, pero no cambia, no vive para Cristo. Así que ahí hay un llamado, pero ¿sabes qué? Vale la pena también decir que esa persona que reacciona, que reflexiona y que dice que ha vivido su vida sin consuelo de Dios, Dios lo puede transformar. Y puede pasar a no tener consuelo, a tener consuelo de Dios. Porque algo que parece tan difícil, tan complejo, es posible para Dios. Es posible para Él. Así que esa persona debería tomarlo con calma, reflexionarlo y poder clamar a Cristo por su salvación. Recibir el consuelo de Dios es tan alentador porque sabes que Él te va a llevar hasta la meta final. Él lo va a hacer. Y vas a poder llegar a la patria celestial. Él lo va a hacer. Y por supuesto, ese llamado para esa persona es que corra a Cristo. Corra a Cristo. Y para aquellos que estamos batallando con tantas situaciones, una vez más hay un llamado. Miremos a Cristo y descansemos en Él. Miremos a Cristo y descansemos en Él. Las pruebas, las tribulaciones muchas veces nos desenfocan. Pero cristiano, miremos a Cristo una vez más y descansemos en Él. Él tiene todo bajo control y recuerda que todo para el cristiano obra para bien. Todo para el cristiano obra para bien. Pruebas, ahorita parece que eso está muy duro. No hay nada ni nadie que te pueda ayudar para resolver esa situación. Puedes tener razón. No hay ningún ser humano, pero Dios está al control. Eso es diferente. Dios está al control. Y todo eso tiene un propósito. Todo eso tiene un propósito. Por eso el llamado para el cristiano es: mira a Cristo y descansa en Él, descansa. Esta historia nos podría mostrar la de Pablo
Es un Pablo perseverante, resistente, que seguía y luchaba y luchaba. Pero ¿qué tenemos hoy en día a cristianos que ya no luchan, que no son resistentes, que no parecen cristianos y que fácilmente lo que quieren es desertar? Pero ¿qué vemos en las Escrituras para traer aliento a nuestra vida? Confiemos en el Señor, porque Él nos va a llevar hasta la meta final. Demos gracias a Dios en oración.